La palabra del Señor, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra de Dios. El apóstol Juan era uno de los más jóvenes discípulos del Señor Jesucristo y uno de los más valientes también. Recordemos cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, solamente se menciona que están las mujeres y los varones. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde están los demás discípulos? ¿Dónde están los demás apóstoles? Habían tenido temor. Pero ¿quién está a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Juan. También otra característica del apóstol Juan es que se piensa que fue el que vivió más años, tuvo una vida muy larga. Vemos en el pasaje al final del libro del Evangelio según Juan, que el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro le pregunta, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Refiriéndose a Juan. Y el Señor dice, ¿y qué si quiero que él viva hasta que yo vuelva? Y le da un tiempo muy largo de tiempo de vida. Pero no se refería a eso, sino que se refería más bien a que Pedro no se preocupara por los demás hermanos, sino que se preocupara por él. Y otra característica también del apóstol Juan es que, esto ya es historia, no aparece en la Biblia, pero se dice que él por el Imperio Romano fue juzgado a un castigo cruel, que era dar vuelta una olla gigantesca de aceite sobre varias personas, aceite hirviendo, y se derramaba ese aceite y era un castigo y morían. Sin embargo, Juan no murió. Eso es lo que dice la historia. Y por eso se toma Juan y se manda desterrado a una isla lejana, la isla de Patmos. Y es ahí donde él está orando en el día del Señor, dice la Escritura, día domingo, y aparece el Señor y él le ve y tiene la revelación del Apocalipsis. Esta carta tiene un propósito bien específico, la primera carta del apóstol Juan. El capítulo 1 y el versículo 4 dice el propósito. Dice, estas cosas os escribimos para. ¿Cuál es el propósito de que Juan escriba esta carta? Para que vuestro gozo sea cumplido. Hay otra forma de que el gozo del creyente sea cumplido. El Señor dijo que pidamos en oración, en el nombre de Él. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice. Pidan en mi nombre y el Padre les va a conceder las oraciones para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo también es uno de los elementos del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5, donde tenemos amor, gozo y paz. Está de los primeros. Amor, gozo y paz.
pero eso da fruto también a los que siguen. Bondad, benignidad y los otros elementos. Y el capítulo 5 de esta misma carta, capítulo 5, leámoslo también. Dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es interesante, si usted lee bien el texto, que el propósito de esta carta es para que se sepa algo y se crea algo. Sin embargo, es una carta escrita a creyentes. Entonces ahí viene una pregunta. ¿Puede un creyente acaso desconocer cosas que tiene? Y la respuesta es sí. El creyente puede desconocer cosas que posee. Muchas veces cuando uno se convierte al Señor, no tiene idea de todas las bendiciones y los beneficios que tenemos en Cristo. Pero mientras avanza el tiempo y crecemos, como dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza a crecer en el espíritu la persona, el creyente, se va dando cuenta que habían cosas que ya teníamos y no las sabíamos. Y esta carta, uno de los propósitos es para que el gozo sea cumplido. Y el otro propósito, si leemos el texto 5.13, dice, os he escrito a vosotros que creéis. Son personas creyentes, son personas que creen en el Señor. Pero después dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿No le parece raro? ¿No le llama la atención? Un hermano escribiendo a otro hermano para que él sepa que tiene vida eterna. ¿Acaso los hermanos no sabían que tenían vida eterna? Y usted se va a llevar grandes sorpresas cuando conversa con una persona religiosa y dice que está trabajando para su salvación, está perseverando para ser salvo, está obrando y haciendo buenas obras para salvación. Y hay algunas personas que son creyentes y no lo saben. Han depositado su confianza en el Señor Jesucristo para salvación. Lo reconocen como Salvador, como el que pagó sus pecados. ¿Y cómo creyó usted? Por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, responde. Pero luego llega al punto de perder la salvación. Y la salvación se pierde. Entonces Juan escribe y les dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si la salvación se perdiera, no sería vida eterna, sería una vida intermitente. Un día salvo, otro día perdido. Otro día salvo, otro día perdido. Bueno, le concedemos entonces que la salvación se pierde. Y usted le pregunta, ¿y cuándo se recupera entonces la salvación? Bueno, cuando esté a cuentas con Dios. Esa persona cree entonces que la salvación es por su obra y está confiando en sus méritos, está confiando en su buena actitud hacia Dios y no en la obra del Señor Jesucristo. Entonces Juan dice que esta carta es escrita para los que creen, pero es escrita para que sepan que tienen vida eterna. Es una pregunta. Uno tiene que preguntarse, ¿seré salvo? Y no se trata de andar atemorizando, de andar haciendo dudar al hermano. Pero Juan es duro. Juan es súper duro. Pero es el apóstol que habla más del amor. Es casi una contradicción. Y les habla de hijitos, de amados. Pero él dice, en algunos textos, es como un examen. ¿Usted quiere saber si realmente tiene vida eterna? Juan le va a decir, sí, tienes que saber que tienes vida eterna. Pero, usted por ejemplo en el versículo 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él. El verso 8 del capítulo 1, si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. Versículo 6 del capítulo 2 igual, dice, el que dice que permanece en él. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cuál es la frase que se repitió en todos los textos? El que dice. El que dice. Hay muchas cosas que decimos. El que dice. Son creyentes y están diciendo algo. Entonces, Juan va al hueso, al tiro. Dice, usted dice algo, pero con sus obras lo niega. El que dice que está en comunión con él y anda en tiniebla, miente y no practica la verdad, según el versículo 6. Versículo 3 del capítulo 2. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo puedo saber y estar seguro de que soy salvo, de que tengo vida eterna? Porque guardo los mandamientos del Señor. Y alguien podría decir que eso es imposible. Y la verdad es que es imposible. No somos santos, no somos ángeles, somos hombres sujetos a pecados. Pero ¿qué dice el capítulo 2? Si el capítulo 2 sacara ese versículo, habría una angustia en el cristiano, en el creyente. Porque el creyente se daría cuenta en el transcurso de su vida que peca y que hace las cosas que a Dios no le agrada. ¿Cuál es la solución? Empieza a preguntarse, ¿soy salvo, no soy salvo? Si soy salvo, ¿por qué peco? Juan está escribiendo para que sepan que tienen vida eterna, ya ese asunto está asegurado, pero ¿qué pasa después con el creyente en su vida diaria cuando comienza a pecar? Cuando su carácter aflora, cuando se enoja, cuando se sale una mentira, dicen algunos blanca, es mentira para Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Es creyente o no es creyente? Y ahí dice el capítulo 2, hijitos míos, ¿se fija qué amoroso Juan? Estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequéis. Eso es lo que quiere Juan. Quiere poner en el corazón de la persona que la persona no peque por todo lo que dijo anteriormente, lo que palparon, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Está hablando de la vida porque la vida fue manifestada, la vimos, anduvimos con él. No pequéis, pero después agrega, y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere pecado. Y aquí no se trata, se ha explicado varias veces en este lugar, de la práctica del pecado. Una persona que practica un pecado habitualmente, obviamente no es creyente, no es cristiana. Pero aquí se trata de si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y cuando el creyente peca, cuando el creyente comete un pecado, viene Satanás y sus espíritus. ¿Y qué dice la mente del creyente? Ah, caíste. ¿Pero qué dice el Señor? Abogado tenemos a Jesucristo y agrega el justo. ¿Por qué agregará eso? Porque ante el justo juicio de Dios, que nadie puede pasar, hay solamente una persona que pasa ese juicio, y es Jesucristo el justo. Y si nos imagináramos un juicio, así como está hablando de un abogado, de un juez, la idea es la siguiente: el Señor, o Dios, en su calidad de juez, perdona al culpable, lo reemplaza por Jesucristo el justo. Pero además de eso, el culpable cuando se va, que somos nosotros, y nos vamos del juicio de Dios, y no nos vamos como con calidad de culpable. Esa es la otra parte de la obra de Dios, que es tan amplia, es tan grande,
que Dios traspasa a Jesucristo el justo, sus características, su carácter, lo traspasa al culpable que se va. Y el culpable que se va sale de ese tribunal, sale perdonado, no está sujeto a juicio, y más encima la gente que lo ve, no ve al culpable, ve a Jesucristo el justo, el inocente. Ese es un milagro que cuesta comprender, pero la Biblia lo muestra así. Por eso es que la amplitud de la salvación es tan grande que el hombre no la puede alcanzar por sus propios méritos. Y ahí uno comienza a pensar la ridiculez de que la salvación se pierda. Porque ¿cómo yo voy a perder algo que no he ganado por mis propios méritos? Y ahí dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Se fija que nuevamente se va a Dios, no se va al hombre. Nada depende del hombre. Nada depende del hombre. Y Él, como para hacer una introducción de por qué no depende del hombre, dice del versículo 1 al versículo 3, todo lo que Él aprendió del Señor, lo que vivió, lo que palpó, lo que vieron sus ojos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Son los sentidos que está ocupando Juan, los sentidos. Y recordémonos cómo hace caer Satanás a un creyente. ¿Cómo lo hace caer a usted? ¿Cómo me hace caer a mí? ¿Cómo lo hace Satanás? Y su táctica no es nueva, no es novedosa, es siempre la misma. Ataca los sentidos. Corintios lo dice, me temo que como Satanás engañó a la mujer, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos, ¿cuántos son? Son 5. Y Satanás ataca esos sentidos. Y en el Génesis, ahí aparece, Satanás habla el oído. Escuchó la voz de Satanás la mujer. Después vio que el fruto era agradable, codiciable. Lo comió, el gusto. Se fija los sentidos. Cuando al Señor Satanás lo tienta, ocupa también los sentidos. Los sentidos. Y aquí Juan, todo lo contrario. Habla de que todo estos sentidos Él lo superó estando cerca del Señor. Él oyó, Él vio con sus ojos, contempló, palpó el tacto, palpó con sus manos. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Por qué habla tanto eso de contemplar, palpar, ver? Porque en este tiempo habían personas que decían que el Señor Jesucristo había venido como una especie de espíritu. Había andado entre los hombres, pero no en forma corporal. Por eso es que más adelante Juan dice que el Señor, el que niega que el Señor vino en carne, no es de Dios. Volvamos a lo que dice. Dice el versículo 4, el que dice. O sea, si una persona dice yo soy creyente, yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Y el versículo 6 dice, el que dice, o sea, un creyente, yo permanezco en él. Pero, dice, debe andar como él anduvo. Y tenemos las señales en el Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan, que nos muestran cómo el Señor anduvo, cómo fue su trato con la sociedad. No fue una persona aislada. Él estuvo en la sociedad, no pecó, fue sin pecado. Ni de su boca salió nada malo, ni de sus pensamientos, pero él estuvo en la sociedad, participó de cosas, las bodas de Canaá, iba al templo, como era su costumbre, dice, se educó, estaba en la sinagoga. El libro de Lucas dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres también. No era una persona aislada nuestro Señor, era luz en las tinieblas. Si alguno dice que no tenemos pecados también, ¿se ha encontrado usted con algún cristiano creyente que dice, no, yo ya estoy bien, no tengo pecado?
versículo 8 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, ¿habrá alguno que diga, no, yo ya estoy sin pecado? En ese tiempo lo había, por eso Juan tiene que escribir esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice acerca de los pecados? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dice el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Si usted lee la carta de Juan, van a pasar dos cosas. Una, se va a cuestionar si usted es creyente. Si usted es creyente, porque Juan es fuerte, es duro. O sea, si alguno dice que es creyente y no ama a su hermano, está todo bien con su hermano, dice que es de él. Pero si hay algo en contra de su hermano, si no ama a su hermano, no es de él. Si usted anda en los mandamientos del Señor, es de él. Pero si no anda en los mandamientos, no es de él. Y uno empieza a pensar. Pero luego va dando las pautas para un crecimiento, para decir que la simiente de Dios no peca, tiene esa capacidad de no pecar. Y termina la carta y ese es el propósito, el gozo cumplido y para que sepamos que tenemos vida eterna, asegurada en Dios, siempre en Dios, no en el hombre ni en los méritos del hombre. Que el Señor nos bendiga. Amén.